El Ayuntamiento de Burgos presenta una modificación de gasto histórica, más de 42 millones de euros, de los cuales el 60% se van a destinar a obras de urbanización en la ciudad. Además, el Ayuntamiento quiere ampliar su espacio e invertir más de 4 millones para comprar otro edificio. Estamos hablando de 42,62 millones de euros. La modificación de crédito más importante de la historia del Ayuntamiento. El grueso, la mayor parte, 40,6, van vinculados a cargo, como digo, de ese remanente de tesorería. En esa rueda de prensa han dicho que no tiene nada que ver que estemos ya en elecciones el año que viene. Ya estamos aquí. Buenas noches. El 60% de los transportistas autónomos de Burgos continúan en huelga. Son ya 17 días de paro. Consideran que las medidas anunciadas por el Gobierno no son suficientes y exigen un precio justo que no siga lastrando sus bolsillos. Nos sentimos huérfanos porque la patronal del transporte no nos ha apoyado. Eso significa que hay intereses divididos totalmente. Y en este paro lo que hemos constatado es que hay diferencias y hay una ruptura total de clases en el transporte. El sector turístico prepara la llegada de la Semana Santa. Será la primera desde 2019 con procesiones en la calle y sin restricciones en la hostelería y el ocio. De momento, las reservas van a buen ritmo. Tenemos un índice de reservas ya para esas fechas de en torno al 75-80% y se espera rozar el lleno, sobre todo los días más potentes, que serían jueves, viernes y sábado. Y cada vez son más los pueblos de la provincia que sufren los efectos de la despoblación. Es el caso de Tamayo o Bárcena de Bureba. Este último se ha puesto a la venta por 350.000 euros. Hay que ser conscientes de que esto es un proceso imparable. No solo es que haya despoblados, es que hay muchos pueblos con un habitante. En deportes hablaremos de Hereda San Pablo. Los burgaleses pasan por un momento positivo y mañana tienen un duelo trascendental ante Gran Canaria, aplazado en su día por la COVID. Como es el partido que más importa, es el siguiente, pues Granca será el partido más importante hasta ahora, pero hay que afrontarlo de la misma manera, al 100%, mucha concentración, todos los jugadores preparados para ayudar. Avanzamos el tiempo, mañana tendremos cielos nubosos en toda la provincia y lluvias por la tarde que a la noche serán de aguanieve en el norte. Las temperaturas continuarán bajando. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad y saludamos a Juan Carlos Rodríguez Santillana. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y a su lado José María Jiménez. ¿Cómo estás, Chema? Buenas noches, muy bien todo. Gracias por la invitación. Fue un placer. Vamos a empezar. Tenemos muchísimos temas porque las grandes distribuidoras de combustible han asumido su contribución a la bonificación del precio del carburante, aunque avisan de que esta intervención debe reconducirse y volver a un mercado desregulado una vez pase esta coyuntura. Precisamente, mientras dure la guerra, Cepsa no descarta una falta de suministro de diésel si los flujos desde Rusia se interrumpen. En un escenario hipotético en el que los flujos de diésel de Rusia se detengan por completo, creo que va a ser difícil responder en el momento a la importación de suficiente diésel del resto del mundo, así que sí podríamos llegar a esa situación. Las gasolineras tienen 2 días para adaptarse a la nueva norma y están perdidos. Todo el mundo está desplazando el consumo para el día 1, todo el mundo vendrá y no sabremos cómo aplicarlo ese día, cómo hacerlo. Los sistemas informáticos veo inviable que puedan estar adaptados para poderlo aplicar. Va a ser, creo que, un caos. Marque lo que marque el monolito, el consumidor pagará 20 céntimos menos por litro. Ese dinero tendrán que adelantarlo las estaciones de servicio. El empresario va a tener que adelantar casi 1.000 euros diarios que en nuestro sector ahora mismo no tenemos. Las empresas más pequeñas miran con temor su futuro. Vivimos al día, los márgenes que dejan ahora mismo los carburantes no son tan elevados y entonces es una situación asfixiante. No se prevé un futuro muy bueno. Pues poner hasta el cierre de alguna empresa del sector. Algunas patronales no están de acuerdo con las medidas puestas en marcha por el Gobierno. Dicen que lo mejor hubiera sido bajar el IVA. Pues quedan un poco más de 24 horas para que esta reducción de 20 céntimos en el litro de combustible sea una realidad. Veamos cómo lo están viviendo desde la agrupación de vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León. Su portavoz y vicepresidente con nosotros, Rafael Pizarro. Tocayo, buenas noches. Buenas noches, Rafael. ¿Cómo estamos? Muy bien, y tú, gracias. ¿Ya sabéis cómo os vais a organizar para este viernes?
Pues la verdad que no, o sea, realmente es sorprendente porque cuando hizo el anuncio el presidente del gobierno, antes no teníamos absolutamente ninguna noticia y a fecha de hoy, de este momento, todavía no nos han dicho absolutamente nada. Ayer la primera noticia que tuvimos fue a través de un comunicado de prensa que por supuesto no mandaron ni a las petroleras ni a las patronales, nada más que a los medios de comunicación, y de eso deducimos que hoy en el Boletín Oficial del Estado iban a sacar, digamos, las normas, ¿no? Esta mañana lo hemos estado leyendo y realmente tenemos un problema tremendo porque no concreta apenas nada. Y eso, lógicamente, va a traer como consecuencia que muchas estaciones de servicio quizás no puedan adherirse a esta recaudación que tenemos que poner, curiosamente, cuando tendría que ser el Estado quien tendría que hacerlo. Bien, esa reducción, lógicamente, por una deducción de IVA o de impuestos especiales. ¿Pero es posible no adherirse? Hombre, vamos a ver, si el problema no es adherirse, el problema es que puedas adherirte. O sea, como apuntaba el representante de otra patronal, en una estación de servicio pequeña, que tengas que aportar 20 céntimos por litro, luego esperar 45 días a ver qué es lo que ocurre, es totalmente inviable. O sea, el problema no es no querer, el problema es no poder. O sea, no podemos entender cómo el gobierno manda una noticia como esta sin haber contado con los actores que realmente son los que van a poner el dinero, según ellos, que somos nosotros, ¿no? Eso es lo que realmente nos deja sorprendidos. Y además no hay que olvidar que este es un sector que viene de 2 años muy pegado, como todos, porque aquí yo creo que todo el mundo está fastidiado, ¿no? Pero este sector se nos obligó, como puede ser de otra manera, a ser esencial, pero esencial de una manera muy curiosa. No teníamos clientes, porque no hay que olvidarnos que estos 2 años, es más, hasta primeros de mayo del año pasado, estaba terminantemente prohibido la circulación, excepto en casos muy puntuales. Por lo tanto, no teníamos ningún tipo de flujo de caja, ¿no? Ahora te mandan esto, pues ya me dirás tú cómo lo vamos a hacer. Claro, pero Rafa, entonces los que no puedan permitírselo, como tú decías, adherirse, los que no puedan adherirse, tendrán que cerrar, ¿no? Porque esto es un real decreto. Bueno, por supuesto, vamos a ver. Nosotros ahora mismo el problema que tenemos, Rafael, primero, cuando empiece esto a funcionar a las 0 horas del viernes, no tenemos cuantificados los litros de los tanques, porque lógicamente se tendría que hacer una declaración jurada para saber cuánto es el producto que tienes. 0, no sabemos nada. Luego, un tema muy importante, que es que cuando tú empiezas a vender y presentas los litros, ¿cómo los vas, digamos, a demostrar que son esos litros si no nos han dado un sistema para que eso se refleje? Luego tenemos otro problema, que es el tema de la informatización de las estaciones de servicio en lo que concierne al tema del Real Decreto y todo lo demás. O sea, ¿tú te crees que, Rafael, 11.500 estaciones de servicio de España se pueden poner en funcionamiento en 48 horas? O sea, esto, con todos los respetos, es un despropósito. Desde luego, es que es muy poquito tiempo para que os organicéis. Por cierto, hablabas de que, claro, el que no lo pueda cumplir tendrá que cerrar. ¿Sabes a fecha de hoy cuántas de Castilla y León ya tienen pensado echar el cerrojo? Pues no lo sé exactamente, porque estamos, digamos, viviendo esto a tiempo real, porque claro, cuando nosotros entendíamos que en el Boletín Oficial del Estado nos iban a poner, digamos, las cosas claras, podíamos tener más o menos una idea, ¿no? El problema es que no especifican absolutamente nada. Lo que sí que te hablan, por ejemplo, es que dicen, te vamos a dar una ayuda del 90% del mes de abril, mayo y junio del 2021, pero no hay que olvidarse que el 2021 apenas se vendió. Por lo tanto, si hoy estás vendiendo más, no mucho más, pero algo más, evidentemente esa ayuda que te van a dar cuando te la den es totalmente insuficiente. Por lo tanto, yo no veo mucho recorrido a esto, por mucha voluntad que se ponga. Una cosa, te digo, es querer y otra cosa es poder. Porque, ¿cómo vamos a saber nosotros el precio? Es decir, en los paneles que están en las afueras de las gasolineras, ¿se va a poner el precio ya descontado, esos 20 céntimos, o eso se va a ver en el ticket? No, vamos a ver. Nosotros lo que, cuando esto sonó, nosotros nos pusimos rápidamente en contacto con el Ministerio y estuvimos ahí hablando. Al principio decían que lo iban a pagar ellos, por la mañana, por la mañana decían que lo íbamos a pagar nosotros, por la tarde decían que lo íbamos a pagar ellos porque lógicamente era inasumible. Y luego nos hemos despertado con esto, ¿no?
El tema de precios, nosotros lo que hemos trasladado, pero a un segundo o un tercero, no a nadie con poder de decisión, porque nadie se ha puesto al teléfono. Lo que decíamos es que sería importante que los precios se pongan en monolito o en sitio visible, lo que es el precio que nosotros trasladamos obligatoriamente siempre que hay una modificación de precios al Ministerio de Industria, y que lógicamente el descuento ya aparezca en el surtidor. Por ejemplo, si está a 1,90 en el aparato, en el monolito, pues que aparezca ya a 1,70 en el aparato surtidor para que el consumidor sepa que ya ha habido un descuento. Y lógicamente ese descuento sí que se puede demostrar si tú entras en lo que es la página del Ministerio, donde tenemos reflejados los precios a tiempo real, puedes ver y certificar que eso es así. El tema del ticket, que era lo que estábamos comentando, eso hay que cambiar un tema informático. Bien es cierto que te dicen que te dejan hasta el día 14, pero claro, vamos a ver, ¿cómo puede ser hasta el día 14? Si el viernes te viene uno y te pide el ticket, ¿cómo lo haces? O sea, es muy complicado, primero porque no nos lo han explicado, segundo porque no aparece en ninguna parte y tercero es imposible de realizarlo, tal como nos han dado las instrucciones. Y esto va a ocasionar pues muchas quejas y mucho enfado, porque venden una cosa y es la contraria. Claro. Pues voy a preguntarte si te puedes aguantar un minutillo más. Sí, hombre, cómo no. Quiero que conozcas la opinión de mis colaboradores de hoy, que son José María Jiménez y Juan Carlos Rodríguez Santillana. Juan Carlos, estamos viviendo los intríngulis de verdad, ¿no? El backstage de todo esto. Claro, la clave, una de las claves está en lo que en la presentación de la noticia se ha dicho, que marque lo que marque, el surtidor o el panel que se coloca, se deducirán 20 céntimos. Claro, marque lo que marque. No es un tema porcentual. Así como el IVA sí que es un tema porcentual, esto no. Es decir, si mañana, pasado, al mes que viene, la gasolina o el diésel sube 30, 40 céntimos, da igual. La reducción para el consumidor sigue siendo 20 céntimos. Lo razonable hubiera sido aplicar una rebaja sobre el impuesto que es porcentual, con lo cual, aunque subiera mucho el combustible, el usuario se beneficiaría no en esos 20 céntimos, sino a lo mejor en 30, en 40, 50, en lo que fuera. Y siempre sería el mismo porcentaje. Siempre sería el mismo porcentaje, claro. Es la diferencia entre el modelo de reducción de impuestos y el modelo de subvención. De subvención que tiene un cierto clientelismo también, ¿no? Porque además, ojo, la cantidad que suponen esos 20 céntimos en el conjunto del país, por lo que se ha dicho estos días, es una cantidad pequeña respecto a los sobreingresos que está habiendo por parte de las haciendas públicas con motivo del incremento de precios y consiguientemente del IVA. Es decir, las haciendas públicas están no recaudando mucho por IVA, recaudando sobre lo que ya recaudaban mucho. Y de ese sobre lo que ya recaudaban mucho es sobre lo que se va a quitar la cantidad total que se va a dar a los gasolineros, a los responsables de los combustibles. Chema. No, yo una pregunta a Rafa, si es posible. ¿Qué tal, Rafa? Hace mucho que no... Muy bien, Chema, hace tiempo que no lo vemos. Me ha alegrado verte bien. Oye, no, yo he visto que en Europa han aplicado esta medida, o de una manera similar, ¿no? Rebaja en céntimos del litro de gasolina. No sé si sabéis cómo lo están haciendo en otros países, porque es verdad que lo que plantea, yo me está echando un vistazo un poco el decreto, que es verdad que son 160 folios y es complicado, pero la parte de las gasolineras, es verdad que veo que lo que dices... Vamos, es verdad que no va a ser fácil poner en práctica todo esto, ¿no? Pero no sé si tenéis conocimiento de cómo se está haciendo en otros países de Europa. Sí, mira, por ejemplo, en Polonia han sido valientes y han tocado suelo y han bajado directamente el IVA. Claro. O sea, lo han reducido, que es lo más justo, y al fin y al cabo las cuentas son mucho más claras, ¿no? Por ejemplo, en Francia es un sistema parecido a este, pero, por ejemplo, las estaciones de servicio las dejan entre 2-3 semanas para que vacíen sus tanques. Porque claro, ¿cómo se va a cuantificar, Chema, el que en un momento determinado sepamos cuál es el producto de una cosa o de otra historia? Y luego, ¿cómo realmente vamos a cuantificar los litros que vendemos al día? O sea, cuando tú llegues al ministerio y le pongas encima de la mesa lo que has vendido, te puede decir que me parece muy bien, o te puede decir, como si te has leído lo que pone aquí, te dice que si el día 15 de cada mes ya te comes 15 días, más luego otro mes más, si no te contesto, te lo deniego. Y sí que tienes la posibilidad de reclamar
¿Tú te crees sinceramente que en el mundo real donde estamos alguien va a fiar 15 días de combustible, 45 días esa tasa para ver si te lo pagan, cuando realmente estamos en una situación jorobada? No, lo siguiente, pero es que aunque no la estuviéramos, es totalmente injusto, porque no han tenido el mínimo respeto por este sector, de por lo menos llamarle previamente, ya que nos llaman los actores o los administradores de toda esta historia, por lo menos para consensuar y para hablar. Yo he estado hablando esta tarde con petroleras y a la fecha de hoy, excepto cuando se les llamó para que pusieran, pero después no tienen ninguna notificación de nada. ¿Creemos que esto puede salir al mercado el viernes a las 0 horas en esta situación? Esa es la pregunta. Pues la respuesta la tenemos en 24 horas. Una última cuestión, Rafa Pizarro. ¿Os consta que hay gasolineras que ya están subiendo el precio para minimizar esta reducción? Nosotros, de verdad, ahí está la página web, donde pueden verse que las modificaciones de precios son mínimas, oscilan. Yo sí que he visto en un medio de comunicación de tirada nacional en primera página que decía que cientos de estaciones de servicio ya lo habían subido. Yo sí que le animaría a ese periódico a que pusiera los nombres y apellidos. Lo que no puede ser es decir, han subido cientos, metemos a un sector de 11.500 estaciones de servicio y me sale gratis. Perfecto, pues hasta aquí Rafael Pizarro, vicepresidente y portavoz de ABECAL, que quedan 24 horas por delante muy largas, sobre todo para vosotros, ¿no?, para la organización. Efectivamente, tenemos ahora una reunión, luego esta mañana he estado con otra reunión de la Nacional, mañana volveremos a tener, porque la pena, Rafael, es que cuando intentamos hablar con quien tiene que decirnos y darnos luz, no cogen el teléfono. O sea, esto cuando lo cuentas a la gente normal, no se lo cree. Sí. ¿Cómo pueden sacar una medida como esta del impacto sin haber hablado con quien realmente tiene que hacerlo? Pero no solamente con nosotros, con CLH, con las petroleras, con todo el mundo, porque esto es un tejido. Claro, claro. Una cosa es dar una rueda de prensa y anunciar algo, y otra cosa es poner el engranaje. Señor Pizarro, muchísimas gracias. Suerte. Muchas gracias a vosotros por dar visualidad a este tema tan importante para todos. Gracias, hasta luego. La bajada del IVA es algo que prácticamente todo el mundo demanda, pero claro, la bajada del IVA es menos impuestos. Claro, y menos recaudación. Y la situación de España, como es deuda pública, endeudamiento público, 120% del Producto Interior Bruto, hay que pagar ERTES, hay que pagar muchísimas cosas, que realmente es la solución, pero ¿hacia dónde lleva? Bueno, porque descabalgas todo un poco más. Sí, ¿no? Pero es que también lo estás descabalgando, es decir... Claro, evidentemente estamos metiéndonos en una deuda pública, en un déficit público, deuda pública, que no sé, yo no sé si mis nietos lograrán pagarla, posiblemente no, posiblemente no. Claro, esto está provocando, bueno, hay que decidir qué es más práctico para el futuro inmediato o lejano, bajar el IVA, bajar los impuestos, o recaudar más y hacer que el ciudadano tenga menos dinero en su bolsillo. Si es que al final esto es, te doy, pero previamente te he quitado el doble. Es que este es el asunto. Evidentemente decía, claro, esto que gasolineras que han subido ayer, gasolineras no, pero petroleras... Un segundo, Juan Carlos, que se te queda el micrófono, no te lo ponemos. José María. Sí, no, yo, a ver, los 20 céntimos que se van a reducir, al menos los 15 de las gasolineras, porque los 5 de las grandes empresas petroleras, yo la verdad es que no me queda claro en el decreto cómo va a quedar, pero claro, el gobierno las va a devolver con impuestos. Es decir, al final, lo que te ahorrarías rebajando el IVA, lo estás pagando también vía impuestos, compensando esos 15 céntimos que van a poner las gasolineras dentro de los 20 céntimos. Es decir, el efecto, o sea, al final el dinero sale de los mismos impuestos, ¿no? Por lo tanto, es verdad que la reducción del IVA era una medida seguramente mucho más fácil, sobre todo de gestionar, porque es verdad, se reduce el IVA. Además puedes hacer una reducción puntual de 1 punto, 2 puntos de IVA, lo que entiendas que puede ser una medida que suponga esos 20 céntimos, y el gobierno se ahorra lo que va a hacer ahora, ¿no? Que es que las gasolineras dan el dinero, luego hay que pedírselo al gobierno, el gobierno se lo tiene que dar de los impuestos de todos a las gasolineras. Es verdad que la tramitación va a ser muy complicada, y gasolineras pequeñas, como son la mayoría de las que hay o muchas de las que hay en pueblos como Burgos, ni te cuento, ¿no? Todas son familiares, o muchas son familiares, pequeñas, pues van a tener verdaderos problemas para gestionar todo esto, es verdad. Juan Carlos, que ya vuelves a tener voz. Lo que estaba diciendo era, a donde se me cayó el micrófono, que efectivamente gasolineras que estén subiendo el precio de forma maliciosa durante estas 24 horas, probablemente no haya ninguna,
o alguna suelta, pero sí lo que están subiendo los precios son las petroleras o las distribuidoras, y no quizá por una actitud perversa, sino porque es que está subiendo todos los días. Ahí está el problema. Ya, pero cuando ha bajado el precio del barril recientemente, hablo de días, no ha bajado el precio de la gasolina. gasolina. Por el efecto que conoces de cohete pluma. Cuando tiene que subir el precio, sube como un cohete, y cuando tiene que bajar, baja como una pluma. Claro, pero bien, esto forma parte de la economía de mercado, la economía libre. Nos podemos montar en otra economía, pero no sé cuál sería el resultado. Pues tenemos que seguir hablando de números, porque el IPC adelantado de este mes de marzo se sitúa en el 9,8%, es el más alto desde hace 37 años. Son 2 puntos más que en febrero, un ascenso motivado por la subida de los precios de la electricidad, los carburantes y los alimentos. Esta fuerte escalada obligará a incrementar considerablemente el gasto en pensiones el año que viene por su revalorización, y en este 2022 ya reducirá sensiblemente el poder adquisitivo de los ciudadanos, y la pregunta que nos hacemos los ciudadanos es ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues el dato es horrible y además... ¿Qué vamos a tener que dejar de pagar? ¿O de comprar? Ojalá pudiéramos dejar de pagar, pero me parece a mí que todo el mundo va a querer seguir cobrando los servicios que nos vende o los productos que nos vende, o en fin, lo que es la vida normal, ¿no? Es verdad que el dato es malo porque además repercute en toda la economía, ¿no? No hay sector que se salve de este dato, y la subida de precios pues, que vamos a tener, y que es posible que siga aumentando todavía en los próximos meses, pues desde luego va a suponer un retroceso muy importante en la economía, ¿no? Van a tener que subir los tipos de interés, con lo cual va a ser cada vez más difícil para las empresas pedir créditos, es decir, esto va a tener muchas repercusiones y de mucho calado, ¿no? Y además está disparada ante Europa. Es verdad que aquí algo más que en el resto de países de Europa, he podido ver esta tarde, ¿no? Pero es verdad que hay un problema global muy centralizado en la energía, y es verdad que yo creo que es seguramente la gran batalla, ¿no? Cómo bajamos los precios de la energía que están suponiendo o que están repercutiendo en todos los demás productos, ¿no? Pongo un ejemplo: lo que más vale de hacer una barra de pan es la luz del horno, no es la harina, ni es la sal, ni es el producto, no es la luz, y por lo tanto todo repercute por el coste de la energía, ¿no? La harina ha subido un 15%. También ha subido la harina, pero la luz ha subido mucho más. No, digo que el problema es global, pero menos global, porque no sé en esta ocasión porque es un índice adelantado, pero el mes pasado, y lo comentamos, estábamos 3 puntos por encima en inflación de la media europea, que es muy alta, porque 3 puntos por debajo de 9 serían 6, y es altísimo, ¿no? Con la inflación se ha hecho siempre lo mismo, es el impuesto de los menesterosos, de los más pobres, porque efectivamente quien tiene 1 millón, si pierde un 10% de ese millón en poder adquisitivo, pues hombre, le queda aún para seguir viviendo, pero el que tiene 1.000... El que tiene 1.000 euros, si le quitas el 10%, claro, se queda en 900, es el problema. 100 euros ahora mismo, de cada uno de nosotros y nuestros espectadores, no son 100 euros, son 90. Son 90. Ahora mismo. Pero claro, pues insisto, depende, el que tenga muchos euros, pues evidentemente le fastidia como a todos, porque esto sí que es porcentual. Claro. Pero claro, bueno, puede seguir echando gasolina al coche, pero el que lo tiene muy justo le destroza completamente, con lo cual, cuidado, la inflación, que puede parecer como una cifra que surge, no, afecta absolutamente a todos. ¿A dónde nos va a llevar en muchos casos? Pues a la economía sumergida. Pues ya lo ven, los precios han ido escalando progresivamente en el último año, pero la cuesta se ha acentuado desde diciembre. En apenas 4 meses la inflación se ha prácticamente duplicado y se ha encarecido prácticamente todo. Da igual el pasillo que se ronde, en todos se habla de lo mismo. Todos los precios han subido un montón. La subida va por barrios, o mejor dicho, por puestos, mientras el pescado y la fruta no lo han notado tanto. No es una subida tan exponencial como se puede ver en otros productos. Solamente hemos notado que se ha encarecido el salmón. La carne, los huevos y el pan, sí. Ha subido la harina, el gasóleo, el transporte, que claro, aquí lo tienen que traer. Ha encarecido y ha subido un poquito. Están subiendo las materias primas, están subiendo los piensos, todo repercute en el producto final. Cada semana han subido 5 céntimos, 10 céntimos. A ellos no les ha quedado más remedio que incrementar el precio de venta. Tampoco tienen otra opción los consumidores más que hacer cuentas. Comer tenemos que comer, si no se puede comprar una cosa, se compra otra. Antes te gastabas al mes 500, ahora 700.
Gerardo lo tiene todo, necesita energía para su local y pan, huevos, carne y aceite de girasol para las croquetas. El tema del aceite de girasol se ha subido casi más del doble. En lo que hay quórum total es en que todos los comerciantes palpan mucha apatía en la gente. Se nota muchísimo ese desánimo. La veo triste, la veo con miedo. Porque las noticias que salen por televisión son todo negativas. Esta primavera no ha llegado a la calle como otros años. Decía el caballero, es que lo que sale en la tele es todo negativo, es que Fíjate, tenemos unas desgracias últimamente muy seguidas. Las noticias de televisión, la prensa escrita y la radio, ¿verdad? no, es la televisión, esa es la fuerza que tenéis la televisión. Es que hay cosas que hay que verlas. Y oírlas. Sí, porque es como cuando impactan. Por cierto, antes de marcharnos, voy a aprovechar la presencia de Juan Carlos, que tiene muchísimo conocimiento del mundo educativo, y Chema tiene muchísimo conocimiento de la opinión que va a tener Juan Carlos, porque el Gobierno aprueba de nuevo el decreto de la ESO, desaparece CSS, filosofía, no va a haber notas y repetir no va a ser obligatorio. Juan Carlos, ¿qué te parece esta reforma? Mira, casi parecería que estaba encantado de hablar de esto, pero no estoy nada encantado, me desazona. Como profesional, tantos años y vocacional de ellos, que me desazona, como les ocurre a muchos compañeros. Hay quien dice que esto es producto de ideología. No. Yo tengo muchos compañeros que pertenecen a lo que se ha llamado tradicionalmente la izquierda, que están absolutamente más enfadados que yo y más no aguantan esto. Entonces, producto de dejar estas cuestiones en manos de ignorantes, y además ignorantes muy atrevidos, porque bueno, si un ignorante se rodea de gente que le orienta, pero cuando la ignorancia y el atrevimiento van juntos, resulta esto que estamos viendo, que entrar en su detalle es dolorosísimo. Pero, a modo de titular, ¿qué objeto persigue esto? No persigue ningún objeto. O sea, ¿qué se va a conseguir? No persigue ningún objeto, ningún objetivo. Es simplemente pues, que alguien investido de poder para hacerlo y convencido de que tiene que hacerlo, pues lo hace sin que realmente haya un objetivo más allá que, bueno, yo no sé si es el objetivo, pero en la práctica lo que se hace es destrozar el sistema, especialmente el sistema público. El sistema público para la educación, la formación, la instrucción siempre ha servido como elemento de equidad, cuando hay como realmente hay diferencias de origen socioeconómicas, y con esto realmente pues, se va a lograr lo contrario. Chema. A ver, es verdad que la izquierda ha defendido siempre algunos valores como el de la filosofía o la historia en los currículums del colegio, ¿no? Además, desde bien pequeñitos los chavales, ¿no? Se ha pretendido siempre desde la izquierda, es verdad que es un valor de la izquierda, ¿no? Y parece que hay algunos cambios que son complicados de entender, ¿no? Y luego yo no acabo de entender esta obsesión con quitarle mérito al esfuerzo. O sea, yo no lo puedo entender, es decir... En fin, yo antes recuerdo que para que te dieran la beca tenías que sacar buena nota, si no, no te daban la beca, ¿no? Y entonces te obligaba a esforzarte y querías aprobar todas porque en el verano querías tener más tiempo y no tenías que estar recuperando las asignaturas, ¿no? Es verdad que no entiendo la posición del Gobierno en este asunto, a ver si son capaces de explicarlo, porque de verdad yo no sé qué tiene de malo en que un chaval que está estudiando se esfuerce. Y de hecho, yo sí que noto... que la gente ahora sale de la facultad menos preparada a lo que salía hace algunos años. No sé si... Que la gente se esfuerce y sea reconocido su esfuerzo. Si ese esfuerzo es menor, efectivamente, porque hay que reconocer el esfuerzo. Nos quedamos con eso, que la gente se esfuerce y sea reconocido su esfuerzo. Porque el problema es este, si alguien se esfuerza y no es reconocido... Claro. Pues se puede arrepentir de haberse esforzado. Pues es el que llega el primero a la meta y no gana la etapa. Claro. Bueno, pues aquí la etapa la han ganado ellos, ¿no? Chema Jiménez y Juan Carlos Rodríguez Santillana, muy gracias como siempre por acompañarnos. Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta aquí la opinión, 2 minutos y venimos con toda la información. Buenas noches, comienza ya Noticias 8. El Ayuntamiento de Burgos presenta una modificación de gasto histórica, más de 42 millones de euros, de los cuales el 60% se va a destinar a obras de urbanización en la ciudad. Además, el Ayuntamiento quiere ampliar su espacio e invertirá más de 4 millones en comprar otro edificio. Estamos hablando de 42,62 millones de euros. La modificación de crédito más importante de la historia del Ayuntamiento.
El grueso, la mayor parte, 40,6, van vinculados a cargo, como digo, de ese remanente de tesorería. También en Noticias 8, el 60% de los transportistas autónomos de Burgos continúan en huelga. Son ya 17 días de paro. Consideran que las medidas anunciadas por el Gobierno no son suficientes y exigen un precio justo que no siga lastrando sus bolsillos. Nos sentimos huérfanos porque la patronal del transporte no nos ha apoyado. Eso significa que hay intereses divididos totalmente. Y en este paro lo que hemos constatado es que hay diferencias y hay una ruptura total de clases en el transporte. El sector turístico prepara la llegada de la Semana Santa. Será la primera desde 2019 con procesiones en la calle y sin restricciones en ocio y hostelería. De momento las reservas van a buen ritmo. Tenemos un índice de reservas ya para esas fechas de en torno al 75-80% y se espera rozar el lleno, sobre todo los días más potentes, que serían jueves, viernes y sábado. Y cada vez son más los pueblos de nuestra provincia que sufren los efectos de la despoblación. Es el caso de Tamayo o Bárcena de Bureba. Este último se ha puesto a la venta por 350.000 euros. Conscientes de que esto es un proceso imparable. No solo es que haya despoblados, es que hay muchos pueblos con un habitante. En deportes hablaremos de Hereda de San Pablo. Los burgaleses pasan por un momento positivo y mañana tienen un duelo trascendental ante Gran Canaria, aplazado en su día por la COVID-19. Como es el partido que más importa es el siguiente, pues Granca será el partido más importante hasta ahora, pero hay que afrontarlo de la misma manera, al 100%, mucha concentración, todos los jugadores preparados para ayudar. Avanzamos el tiempo, mañana tendremos cielos nubosos en toda la provincia y lluvias por la tarde que a la noche serán de aguanieve en el norte. Las temperaturas continuarán bajando. El IPC adelantado de este mes de marzo se sitúa en el 9,8%. Es lo más alto desde hace 37 años. Son 2 puntos más que en febrero. Un ascenso motivado por la subida de los precios de la electricidad, los carburantes y los alimentos. Esta fuerte escalada obligará a incrementar considerablemente el gasto en pensiones el año que viene por su revalorización y en este 2022 ya reducirá sensiblemente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Ya ven que los precios han ido escalando progresivamente en el último año, pero la cuesta se ha acentuado desde diciembre. En apenas 4 meses la inflación se ha duplicado, se ha encarecido prácticamente todo. Da igual el pasillo que se ronde, en todos se habla de lo mismo. Todos los precios han subido un montón. La subida va por barrios, o mejor dicho, propuestos, mientras el pescado y la fruta no lo han notado tanto. No es una subida tan exponencial como se puede ver en otros productos. Solamente hemos notado que se ha encarecido el salmón. La carne, los huevos y el pan, sí. Ha subido la harina, el gasóleo, el transporte, que claro, aquí lo tienen que traer, ha encarecido y ha subido un poquito. Están subiendo las materias primas, están subiendo los piensos, todo repercute en el producto final. Cada semana ha subido 5 céntimos, 10 céntimos. A ellos no les ha quedado más remedio que incrementar el precio de venta. Tampoco tienen otra opción los consumidores más que hacer cuentas. Comer tenemos que comer. Si no se puede comprar una cosa, se compra otra. Antes te gastabas al mes 500, ahora 700. Gerardo lo tiene todo. Necesita energía para su local y pan, huevos, carne y aceite de girasol para las croquetas. El tema del aceite de girasol se ha subido casi más del doble. En lo que hay quórum total es en que todos los comerciantes palpan mucha apatía en la gente. Se nota muchísimo ese desánimo. La veo triste, la veo con miedo. Porque las noticias que salen por televisión son todo negativas. Esta primavera no ha llegado a la calle como otros años. Y crece el desánimo entre los transportistas en su tercera semana de huelga. Aquí en Burgos un 30% de los autónomos han vuelto a la carretera. Los que resisten han vuelto a salir hoy a la calle para reivindicar una tarifa digna. El 60% de los transportistas autónomos de Burgos continúa de huelga. Son ya 17 días parados. Las presiones, sumado a la necesidad de llevar un sueldo a casa, está lastrando la moral de los transportistas y algunos han tenido que volver a la actividad. La medida de los 20 céntimos del gasóleo
nos da la sensación que es una medida un poco aclaratoria, porque ni ellos mismos saben todavía cómo aplicarlo. Unas tarifas dignas y que no se puedan reír de nosotros. Unas tarifas que sean generacional para todos. Luego ya depende de los camiones, las mercancías que llevemos. Añaden que en las reuniones con el Gobierno no se ha abordado las jubilaciones y el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Nos sentimos huérfanos porque la patronal del transporte no nos ha apoyado. Eso significa que hay intereses divididos totalmente. La subida desbocada del precio de los combustibles ha sido solo la gota que ha colmado el vaso. Hemos ido perdiendo poder adquisitivo. Calculamos de 10 años 1.500 euros al mes tranquilamente, y de un año a esta parte prácticamente lo que nos queda es residual. Están subiendo los costes, está subiendo la vida, se está encareciendo, tenemos el gas, el agua, el gasoil. A ver si la gente se echa también a la calle, que parece que estamos en un país que estamos recriminados. Pero bueno, ese es el apoyo y yo creo que el transporte ha sido el pequeño cohete que se ha encendido, pero que al final los camiones somos la mecha nada más. Aseguran que aunque se desconvoque la huelga, continuarán reivindicando un precio justo. Las grandes distribuidoras de combustible han asumido su contribución a la bonificación del precio del carburante, aunque avisan de que esta intervención debe reconducirse y volver a un mercado desregulado una vez pase esta coyuntura. Precisamente, mientras dure la guerra, Cepsa no descarta una falta de suministro de diésel si los flujos desde Rusia se interrumpen. En un escenario hipotético en el que los flujos de diésel de Rusia se detengan por completo, creo que va a ser difícil responder en el momento a la importación de suficiente diésel del resto del mundo, así que sí podríamos llegar a esa situación. Las gasolineras tienen 2 días para adaptarse a la nueva norma y están perdidos. Todo el mundo está desplazando el consumo para el día 1, todo el mundo vendrá y no sabremos cómo aplicarlo ese día, cómo hacerlo. Los sistemas informáticos veo inviable que puedan estar adaptados para poderlo aplicar. Va a ser, creo que, un caos. Marque lo que marque el monolito, el consumidor pagará 20 céntimos menos por litro. Ese dinero tendrán que adelantarlo las estaciones de servicio. El empresario va a tener que adelantar casi 1.000 euros diarios que en nuestro sector ahora mismo no tenemos. Las empresas más pequeñas miran con temor su futuro. Vivimos al día, los márgenes que dejan ahora mismo los carburantes no son tan elevados y entonces es una situación asfixiante. No se prevé un futuro muy bueno. Pues poner hasta el cierre de alguna empresa del sector. Algunas patronales no están de acuerdo con las medidas puestas en marcha por el Gobierno. Dicen que lo mejor hubiera sido bajar el IVA. Pues a pesar de este panorama, buenas noticias para el sector turístico. Los hoteles de Burgos prevén una Semana Santa con buenos datos de ocupación, incluso confían en rozar el lleno algunos días. Reconocen que la crisis de Ucrania puede afectar al turismo, pero que se verá recompensado con las ganas de viajar. Sí, esta Semana Santa regresan las procesiones, lo que se espera también recuperar al público. Que la gente quiera salir a participar de los actos litúrgicos y eso es beneficioso para todos. A partir de ahí esperemos que la Semana Santa sea lo más parecido a lo que conocíamos allá por el famoso 2019. De hecho, para los días festivos la ocupación en los hoteles de Burgos alcanza ya el 80%. El resto de la Semana Santa, pues a lo mejor el índice de reservas ya supera el 60%. Se espera incluso rozar el lleno. Sobre todo los días más potentes, que serían jueves, viernes y sábado. Hay reservas desde finales del pasado año y es que la crisis del COVID ha cambiado el modelo de bloquear las vacaciones. La gente reserva con bastante tiempo ya, sin arriesgar dinero, ya que tiene la cancelación gratuita hasta ciertas fechas. De tal modo que también sí que es cierto que esperamos un índice de cancelaciones más o menos alto, pero previsible. Afrontan un mes de abril con ilusión. Es una buena noticia, desde luego. También estamos viendo que para el resto de temporada sí que están entrando las reservas. Aunque desde la prudencia, ya que reconocen que la guerra de Ucrania y la escalada de los precios de los combustibles y materias primas lleve a cancelaciones. ¿Qué maremoto político se puede generar a través de o bien de la guerra o bien de la subida de los distintos carburantes y mercadería? Pero vamos, en principio la previsión es que sea agradable, que sea buena. Una Semana Santa que supondrá un empujón para que el sector pueda sanear sus cuentas.
El Ayuntamiento de Burgos presenta la mayor modificación presupuestaria de su historia, 42,6 millones de euros que se van a destinar principalmente a obras de urbanismo y movilidad sostenible. Desde el equipo de gobierno aseguran que esta modificación es posible gracias a los remanentes del año pasado y a los fondos europeos, y que están cerca las próximas elecciones municipales no ha tenido nada que ver. El Ayuntamiento de Burgos presenta la mayor modificación de crédito de su historia. Estamos hablando de 42,62 millones de euros. La modificación de crédito más importante de la historia del Ayuntamiento. Y el resto, hasta los 42,62, a cargo de los fondos europeos. Una cifra a la que hay que añadir la cantidad del presupuesto de este año y los remanentes de 2021. Y la cantidad asciende de 74,2 millones de euros solo de inversión. 34 de los 42 millones de euros se destinarán a obras de peatonalización, polígonos industriales y glorietas. Todas las actuaciones de obra, ya estamos hablando de obras, no hablamos de proyectos técnicos, de obra, que se van a desarrollar en este año 2022. Sobre peatonalizaciones, semi-peatonalizaciones, reurbanizaciones de accesibilidad, en Gamonal y en el Distrito Sur principalmente. Destinarán más de 2 millones de euros tanto en cultura como en deporte y medio millón de euros para iluminar la catedral. También se invertirá en turismo. Va a ser un evento enológico en el que vamos a ser muy ambiciosos. Hemos involucrado al sector de la hostelería de la ciudad. La modificación presupuestaria incluye la compra de un nuevo edificio para el ayuntamiento. Queremos comprar como ayuntamiento una nueva dotación, un nuevo edificio para su rehabilitación y para generar un nuevo espacio municipal de servicio al ciudadano. Una modificación que coincide con el final de la legislatura. No porque haya elecciones en el 23, si hubiera elecciones en el 25 y estaríamos ante la posibilidad de meter 42 millones de remanente este año a 3 años vista, hubiéramos hecho lo mismo. Otro de los objetivos es aprobar los presupuestos del 2023 antes de que termine este año. Política regional ahora, porque ayer conocíamos las consejerías que dirigirá Vox y las personas que estarán al frente. Y hoy es día de reacciones desde los distintos sectores. El campo, por ejemplo, en principio, recibe al nuevo consejero con optimismo, mientras en los sindicatos hay temor sobre cómo serán las nuevas políticas de empleo. Con cautela, así recibe la patronal el aterrizaje de Mariano Beganzones al frente de la Consejería de Industria y Empleo. Nosotros lo tenemos que juzgar por los hechos y por el trabajo que se vaya realizando día a día. Hasta entonces no podemos decir nada. En su currículum, además de varios cargos en distintas consejerías, la Secretaría del Consejo Económico y Social. Allí, Beganzones ha coincidido con los sindicatos que hablan de buena relación con él. Sin embargo, el problema, y así se lo hemos transmitido, es las políticas a aplicar. Si las políticas a aplicar son las que ha dicho vos. Nos declaran enemigos de España y, por lo tanto, las posibilidades de avanzar, de negociar, son casi ninguna. Desde el campo, mientras tanto, en principio hay buenas palabras para Gerardo Dueñas. Será el nuevo consejero de Agricultura, puesto al que llega tras una amplia experiencia en el sector. Ha estado gestionando una organización agraria, unas cooperativas también del sector, que es ingeniero agrónomo, con lo cual conoce perfectamente las debilidades. Lo que tiene que hacer es mucho escuchar al sector agrario, a las organizaciones agrarias, tener un buen diálogo. El tercero de los consejeros propuestos por Vox es él, Gonzalo Santonja, catedrático muy conocido por su afición taurina, dirigió durante casi 2 décadas el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Un historial académico de gestión, tanto a nivel nacional como internacional, muy importante. Y con este aval llega su nueva etapa como consejero de Cultura. Les contamos ahora que los estudiantes del doble grado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Burgos se han alzado con el triunfo en la 8ª Liga de Debate Universitario. Useful Vindications se ha impuesto en la final al grupo de estudiantes de Pedagogía y Educación Primaria, bajo el nombre de Lumatex, en la oratoria sobre ¿debe tener límites la libertad de expresión a través de Internet? ¿Dónde está? 40 granjas de Castilla y León participan en un proyecto europeo coordinado por la Asociación de Productores de Vacuno de España. El objetivo es fomentar las prácticas respetuosas con el medio ambiente y convertirlas en una nueva fuente de ingresos.
El ganado vacuno es el responsable del 3,5% de las emisiones de CO2 en España, una huella de carbono que podría reducirse un 15% sin que suponga una carga económica para el ganadero. Es al menos el objetivo del proyecto Live Carbon Farming, en el que participan 6 países europeos, entre ellos España. Certificar cuánto ha dejado de contaminar una granja para que pueda vender ese excedente en los mercados de carbono y lograr así una nueva fuente de ingresos para la explotación. Estamos tratando de promover esa certificación y de alguna manera remunerar y valorizar el esfuerzo que se pueda y que se está desarrollando ahora mismo en granjas de vacuno en España. La gestión del estiércol o la alimentación son dos de las áreas con más potencial para reducir la contaminación. Usando pues mucha materia nuestra propia, de aquí evitar lo que se trae de importación, como por ejemplo la soja. Live Carbon Farming planea medir esos ahorros y cuánto cuesta alcanzarlos. La idea es poder establecer el coste adecuado o el precio adecuado que debería recibir ese ganadero por ese esfuerzo de reducción. De las 700 granjas participantes, 140 serán españolas, 40 de nuestra comunidad. Última hora de la guerra. Ucrania y Occidente no confían en las palabras de Putin y lo cierto es que el sonido de las armas antiaéreas se han vuelto a escuchar esta pasada noche. Rusia ha intensificado su ofensiva en el Donbass. Partido en dos ha quedado este edificio en Mykolaiv. Un misil lo ha destruido al completo. Al menos 8 personas han muerto, decenas han resultado heridas. La guerra continúa, a pesar de que ayer se abrió una nueva ventana a la esperanza. Vladimir Putin se comprometió a reducir sus ataques sobre Kiev y Chernígov, pero no lo está cumpliendo. Según las autoridades locales, los bombardeos siguen y eso provoca la desconfianza de Zelensky y Estados Unidos. No vemos ninguna razón para confiar en un Estado que continúa luchando por nuestra destrucción. Creemos que esto es un reposicionamiento, no una retirada legal. Por eso tenemos que estar preparados todos. 35 días de guerra que dejan ya un país destruido. Ciudades fantasma, ya nadie las pasea, como esta, Irpin. Hace días las tropas ucranianas recuperaron su control, pero hoy solo hay escombros, edificios destruidos, libros abandonados y juguetes sin dueño. Más de 4 millones de personas han huido de la guerra, otros no lo han logrado. A pesar de que la mente de Hereda San Pablo está centrada en el partido de mañana ante Gran Canaria, la cercanía del envite del fin de semana en Lugo hace que el club ya haya planeado un viaje para animar al equipo en el Pazo dos Deportes. El coste del autobús será de 30 euros con la entrada del encuentro incluida. Los que vayan por su cuenta podrán comprar los tickets por un precio de 25 euros para adultos y 15 para menores de 18 años. Y es que Hereda San Pablo no tiene tiempo para asimilar la victoria ante Zaragoza. La mejoría del equipo en las últimas semanas será puesta a prueba mañana ante Gran Canaria. Una opción de abrir un pequeño margen con el descenso después de una temporada convulsa. Hereda San Pablo pasa por uno de los mejores momentos de la temporada. Su victoria ante Casa de Monzaragoza ha permitido a los azulones salir momentáneamente del descenso y ratificar el cambio de dinámica. Ha cambiado mucho, sobre todo la manera que el equipo está jugando, la confianza, la regularidad durante los partidos, que eso es la clave. Al final las victorias y derrotas pues dependen un poco de cómo juega el equipo y yo veo que ahora estamos en una dinámica positiva y hay que mantenerla. El curso ha sido duro en muchos aspectos para el conjunto burgalés. Varios cambios de jugadores y entrenadores han obligado a readaptarse y a armarse de una paciencia no siempre presente en algunos sectores. Es difícil tener paciencia, nosotros somos los primeros que nos cuesta, ¿no? O sea, sobre todo las derrotas, pero lo importante es terminar bien y seguir subiendo, ¿no? En la tabla, que es lo que es nuestro objetivo. El equipo de Paco Olmos recupera mañana el aplazado ante Gran Canaria. El valenciano siempre hace hincapié en el inicio de los encuentros, pero sus jugadores tienen claro que un choque tiene muchas fases. Empezar bien es la clave, pero si no empezamos bien hay que encontrar la manera de seguir. O sea, al final es un partido de 40 minutos
y baloncesto, o sea, hay muchos cambios, ¿no?, durante el partido, ¿no?, altos y bajos. En otro orden de cosas, los espectadores de la 8 Burgos pueden ganar un balón firmado por el capitán del Hereda San Pablo. En breve desvelaremos los detalles en nuestras redes sociales. Y vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana tendremos cielos nubosos en toda la provincia y lluvias por la tarde que a la noche serán de aguanieve en el norte. En la imagen del satélite de hoy vemos que la nubosidad afectaba sobre todo a la mitad este de la península ibérica, mientras que al oeste estaban los cielos despejados y había lluvias también, sobre todo en el centro. De hecho, esta mañana en nuestra provincia y aquí en la capital se han recogido 2 litros por metro cuadrado. Mañana, en la situación prevista, vemos cómo siguen las bajas presiones relativas sobre España y cómo un frente frío, empujado por vientos del norte, se va acercando a las costas del Cantábrico. Mañana, jornada de tiempo muy inestable. Y ojo, porque ya por la tarde y por la noche va a bajar la cota de nieve al entrar viento frío y bajar también las temperaturas sensiblemente. Concretando para nuestra provincia, para este jueves 31 de marzo, mañana despediremos a este mes de tiempo revuelto y en el que hemos visto poco el sol. Ojo por el norte, aumento de nubosidad, tormentas incluso por la tarde y por la noche, que podrían ser fuertes en zonas del Valle de Mena, y lluvias y chubascos repartidos regularmente, con descenso ya de temperaturas máximas de 11 grados y mínimas entre 1 y 2 grados. También por el este, por el condado de Treviño, por la zona de la Bureba, aumento de nubosidad, lluvias, chubascos, especialmente a partir de la tarde, y temperaturas a la baja, máximas de 10-11 grados, mínimas de 2-3 grados. Por el centro y el oeste también cielos muy nubosos, un día gris, con lluvias, chubascos. Durante la tarde, por la mañana puede haber nubes y claros, pero luego ya por la tarde los cielos estarán cubiertos, como digo, con esas lluvias y con ese descenso de temperaturas al entrar viento del nordeste, que se intensificará por la tarde. Y cielos nubosos también por el sur, con algunos claros por la mañana. Puede haber tormentas locales y también chubascos repartidos regularmente por la tarde. Bajan las temperaturas, máximas de 10 grados y mínimas de 1. Y en la sierra cielos nubosos con lluvias que ya por la noche serán precipitaciones de agua-nieve. Mañana en la capital burgalesa, día gris, de cielos cubiertos, por la tarde incluso con chubascos que pueden ir con tormenta y bajada de temperaturas al entrar viento del nordeste. El viernes, abril entrará dando la campanada, con nevadas a solo 500 metros y con ambiente muy frío. Ojo, porque el fin de semana habrá heladas moderadas. La primavera se va manifestando, poco a poco el verde va inundando nuestros campos, a pesar de esos cielos grises y muy nublados que estamos teniendo. Y sobre todo la primavera se manifiesta por la llegada de las golondrinas, que ayer ya se vieron en muchas zonas de la provincia, como es el caso de estas en Torrelara. Y los cerezos rojos también, que se encuentran florecidos en toda la provincia, formando esta bella estampa con la colegiata de Lerma al fondo. Escuchen lo siguiente, por 350.000 euros se vende Bárcena de Bureba, toda una oportunidad para ser el propietario de un pueblo. Cada vez son más las localidades que sufren la despoblación. En nuestra provincia la cifra ha aumentado mucho en el último siglo. Noelia Ordóñez. Sí, 350.000 euros cuesta Bárcena de Bureba, una localidad burgalesa que cuenta con 50 viviendas con suministro de luz y agua y se vende. Incluso tiene una iglesia de origen románico. Un propietario lo compró para recuperarlo y darle otra vida, pero no ha podido hacer frente a los costes. De los 1.400 núcleos de población que tiene la provincia de Burgos, más de 60 están despoblados y uno de ellos es este, Tamayo. Paseamos por Tamayo y solo encontramos una casa habitada, pero este pueblo lleva despoblado desde los años 50. A mediados del siglo XVIII se produjo un fenómeno curioso que fue dejando sin vida esta preciosa localidad burgalesa. Algunos dicen que un terremoto, pero los geólogos dicen que no, que fue un deslizamiento, es decir, se vino la ladera abajo y todas las tierras de labor pues se desmontaron. Es decir, en algún momento se dice, donde había un viñedo apareció el trigal. De los 1.400 núcleos de población que hay en Burgos, más de 60 sufren la despoblación. Principalmente se aprecia en el norte de la provincia, en los valles de Manzanedo y de Losa. Hay que ser conscientes de que esto es un proceso imparable. No solo es que haya despoblados, es que hay muchos pueblos con un habitante.
La iglesia se encuentra completamente en ruinas, pero ¿se imaginan ser el propietario de un pueblo? Otra localidad burgalesa, Bárcena de Bureba, se vende por 350.000 euros. Un particular adquirió sus 50 viviendas para convertirlo en un centro turístico, pero no ha podido mantenerlo. Un problema que se plantea, por ejemplo, en el patrimonio. ¿Qué vamos a hacer con esas iglesias maravillosas cuando nadie las vigile y las proteja? Incluso con el medio ambiente. Desgraciadamente, nuestro paseo, más que un viaje al pasado, ha sido al futuro. En muchos pueblos ya solo se oye el canto de los pájaros. Y permítanos ahora que mandemos un recuerdo, que recordemos a nuestra compañera de Castilla y León Televisión, Celia Sánchez, que falleció ayer en Valladolid. Siempre recordaremos su amor por el trabajo, su manera de vivir las cosas con pasión y su profesionalidad. Descansa en paz, Celia. Y lo siento. No me dio tiempo a decir lo mucho que te quiero. Y ya nos marchamos. Este miércoles 30 de marzo nos deja el IPC adelantado, que se sitúa en el 9,8%. No teníamos una subida similar desde hace 37 años y hay muchos interrogantes sobre los efectos del plan de choque del Gobierno central. Hasta mañana. Buenas noches.